Estando en fiestas, voy a hacer un vídeo, fiestas navideñas, un vídeo relacionado con la etimología, por ejemplo, de Natividad, Navidad, algún término más, bueno, Reyes Magos, Santa Claus, Papá Noel, y a partir de ahí, bueno, pues también voy a hablar a lo mejor también de la evolución de lo que es Papá Noel y todo, bueno, la historia al final de donde viene, cuando pueda, subir un vídeo sobre las diferentes explicaciones y, bueno, pues formas históricas que se lleva a cabo termino hoy en día, Papá Noel de Santa Claus, que es lo que se conoce por parte de los niños. El término teofanía es la manifestación visible o perceptible de una deidad. Dios, un ser divino, un ser superior que está fuera del mundo de los sentidos, un mundo sensible, de un ser humano, una aparición sobrenatural que revela lo sagrado de forma sensible, a menudo con elementos visuales o audibles impactantes, como la zarza ardiente en el Antiguo Testamento o la voz de Dios en la teofanía de Sinaí, siendo un concepto clave en las escrituras bíblicas y otras mitologías para establecer contacto divino. Porque la teofanía al final es algo que está más allá de el ser humano, que es sobrenatural, con el objetivo de llevar a cabo una estructura y una cercanía que sobre todo muy bien hizo la religión en su momento, eh, con ese acercamiento entre el ser humano, que es terrenal, con algo que está arriba, que no se ve que es espiritual, es decir, que está es algo que según muchos de los filósofos han hablado, siendo o no siendo católicos o no, creyentes, que todo el mundo al final tiene la misma estructura occidental y bueno, pues la teofanía al final es algo que está, una experiencia o algo experimentado que está más allá de lo que se recibe a través de los sentidos y a partir de ahí se puede obtener conocimiento. La palabra, por ejemplo, teofanía, etimológicamente al final viene del griego teofaneia, que une dos. Teos es Dios y fanea es manifestación, aparición. Entonces, el significado literal del término teofanía es la manifestación de Dios. Se refiere a una aparición visible, audible o experimentada de la divinidad, como las narradas en la Biblia por la zarza ardiente, el bautismo de Cristo. Es decir, dependiendo de lo que sea el término al final de teofanía, es la aparición visible, audible o experimentada de la divinidad, que puede ser a través de narraciones o no, porque la teofanía al final es ese acercamiento entre el ser humano y la deidad, divinidad o el ser supremo, en el cual hay relación y es lo que lleva a cabo muy bien o llevó a cabo en su momento y ha dejado muy atado el camino religioso en la historia. Etimológicamente, Navidad proviene del latín tardío, que es nativitas. Atis es nacimiento, derivado del verbo nascor, que es nacer, y bueno, se refiere directamente al nacimiento de Cristo. Y en otras lenguas romances, como el francés Noel o el italiano Natale, provienen de términos latinos relacionados con el día del nacimiento, que sea Natalis dies. El término Navidad viene al final del latín tardío y deriva del verbo nascor. Nascor significa nacer. Entonces, Navidad es el nacimiento, no nacimiento de un año, por ejemplo. Y se refiere más al nacimiento de Cristo. Según la religión, eh, mm, hay dos, la Navidad y Semana Santa al final, que son los términos de la Pascua y lo religioso. Porque, claro, Año Nuevo también podría ser que serían las Navidades y la Semana Santa. Luego ya el verano y otras estaciones es diferente. Hoy en día, en el concepto occidental y los valores cristianos que hay en el mundo occidental están relacionados con este término. Y luego ya cada uno puede tener su opinión. Que porque yo, por ejemplo, siendo historiador, yo mi opinión es que la religión lo que ha hecho es mucho, bueno, ha habido mucho enigma y sigue habiendo enigmas, cosas que no se han resuelto en la historia y que además, como no se comprendan, va a ser complicado. Pero vamos, que esto sucede en términos religiosos como ha habido y sobre todo el control religioso que ha tenido las monarquías, sobre todo, y bueno, y más y explicado por mí, pues lo puedo decir así, que la estructura es así, o la monarquía tiene un gran apoyo y un brazo armado metafóricamente con el estamento eclesiástico con ayuda pues para imponer una serie de cosas al resto de la población que los monarcas deberían de haber cumplido y nunca de ellos las cumplían porque como tenían la monarquía absoluta, pues claro, podían hacer, porque según lo que siempre decían los monarcas, ellos estaban, si cometieron errores porque
Ellos estaban exentos porque el único que le iba a juzgar era el Ser Supremo, que era Dios. La etimología del término Reyes Magos viene del griego. Griego que es, bueno, prácticamente la mayoría de las palabras como magos, que es magos significa sabio o astrólogo y se refiere a sabios de Oriente que siguieron una estrella para adorar a Cristo. No necesariamente monarcas tendrían que ser, sino estudiosos de las estrellas y sabias personas. Y evolucionaron a tres figuras, como llevaron a cabo el cristianismo, que fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, con nombres y roles simbólicos definidos en la Edad Media. A partir de la Edad Media es cuando se lleva a cabo ese rol y los nombres, con el objetivo de que los Reyes Magos, al final, los de magos, son astrólogos, sabios, entonces una serie del término son sabios de Oriente, que siguieron una estrella para adorar a Cristo, que no tenían necesariamente que ser monarcas, sino que con que fueran estudiosos de las estrellas y personas sabias, y lo que luego evolucionó al ámbito ya medieval europeo de las tres figuras de los Reyes Magos, que hoy se conocen, pues para un niño sobre todo, Melchor, Gaspar y Baltasar, como en nombres simbólicos y a la vez los roles también que tienen definidos en ese periodo hasta la actualidad. El término etimológico de Papá Noel es una adaptación del español, de la figura francesa Pere Noel, que es Padre Navidad, que viene luego de Father Christmas, de la tradición británica anglosajona, es decir, del inglés, que se fusionó con lo que he dicho, la tradición anglosajona de Father Christmas, que es Padre Navidad, y todo ello basado en la figura histórica de San Nicolás de Bari, un obispo generoso del siglo IV, y su adaptación neerlandesa es Sinterklaas. Hoy en día ya la versión moderna con traje rojo fue popularizada por publicidad y dibujos del siglo XIX, que se le vea al rechoncho, pues eso, con barriguilla, que tiene Papá Noel con mucha barba, con gafas y que tiene los renos y que reparte todos los regalos a los niños todos los 25 de diciembre de todos los años. Como los Reyes hacen lo mismo, 2 semanas, o bueno, sí, más o menos, no, sí, casi 2 semanas. Bien, después los Reyes son tradiciones al final por estructura, pero vamos, que lo de Papá Noel viene de Nicolás de Bari, que fue un obispo generoso. Luego Sinterklaas es la adaptación neerlandesa. La adaptación neerlandesa se llevó a cabo ya en el ámbito anglosajón, que fueron allí muchos neerlandeses a América. Father Christmas es la estructura anglosajona, es decir, británica dentro del inglés. Pere Noel es el palabra de francesa, y a partir de ahí, en España se ha traducido como de Pere Noel, de la influencia francesa en nuestro país, pues Papá Noel, Santa Claus, que ahora voy a hablar, por cierto, también de la etimología de Santa Claus. He hablado de Pere Noel, Father Christmas, Papá Noel, Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, el obispo generoso del siglo IV, que entregaba, bueno, pues, a una serie de productos, regalos a los más necesitados. Y lo de Santa Claus viene al final también del término neerlandés Sinterklaas, que Sinterklaas es Papá Noel igual en Países Bajos, una contradicción de Sint Nicolás, que es San Nicolás, en honor a Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, un obispo generoso famoso por su bondad y por dar regalos a los pobres, lo que he dicho, fusionándose luego ya con tradiciones europeas y la figura de Papá Noel. Porque la transformación a la figura moderna se consolidó en Estados Unidos y se consolidó por dos escritores. Washington Irving, que está en la diapositiva, muy conocido, muy importante, entre el final que fue el romanticismo más o menos estadounidense, que ya en Europa existía, y Clement Moore también. Adaptaron el salto neerlandés, creando la imagen del bonachón barbudo que reparte regalos en Navidad. Bueno, pues todo eso es lo que se dice de que porque está rechoncho, tiene barriguilla o barriga Santa Claus y a partir de ahí, bueno, pues tiene gafas, mucha barba, bueno, pues todo viene de muchos de los escritores como Washington Irving, Clement Moore y otros tantos que han dejado huella pues en el ámbito al final de la escritura y de las estructuras navideñas dentro de la literatura y luego, bueno, pues han realizado miles y miles de series, películas de Navidad pues gracias a estos escritores que comenzaron pues a finales del siglo XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX, que es cuando comenzó esa nueva estructura romántica y una manera de entender lo que no tiene todo que ser historia real, sino que a veces hay cosas que pueden valer como historia ficticia o
para niños con el objetivo de que también ellos mismos puedan aprender de la manera más simple y sencilla y que también se puedan divertir. El término natividad viene directamente del latín nativitas, que es nacimiento o la cualidad de haber nacido, que es como casi Navidad, porque Navidad es el nacimiento. En el contexto cristiano se refiere fundamentalmente al nacimiento de Cristo, por eso se usa en mayúscula para la festividad, Navidad. Y también es un nombre propio que evoca fe, alegría y renacimiento. El término alegría viene en latín al hacer o alacris, rápido, vivaz o animado, conectándose con la idea de energía, movimiento y entusiasmo, y pasó al español a través del catalán antiguo, y ahí evolucionó desde la raíz latina que describe un estado de ánimo vivo y vibrante, reflejando en términos como alegre o alegro en música. La alegría al final está relacionada con el ámbito de la Navidad y a partir de ahí son términos de la natividad y la natividad es el nacimiento de Cristo, la manera de entender que es Cristo y a partir de ahí porque se pone en mayúscula, porque es un nombre propio, primeramente Cristo. Entonces, como Cristo es el nacimiento, pues Navidad se tuvo que poner también en mayúscula por el nacimiento. Y luego, pues, por la manera de evocar fe, renacimiento, alegría, pues, que es una época, se supone que es para los niños. Es verdad que la Navidad está preparada para ellos, más o menos, no para... Cuando vas ya creciendo, pues ya es más complejo y ya bueno, piensas ya en otras cosas y bueno, pues esa evolución, pero bueno, que también está bien entender, porque no todo tiene que ser, como digo yo, y siendo yo historiador, todo real. La historia también está guay, comentarla, escribir en libros y que la gente se entretenga y se enganche a las obras literarias y artísticas. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos, bueno, dentro de la Navidad, ahora que estamos en esta época de fiestas, por darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.